Los que han estado en coma, ¿cómo fue? Cuando estaba en quinto curso me caí de un árbol y me di un buen golpe en la cabeza. Me desperté 3 días y medio después en el hospital. Para mí, la experiencia se resume fácilmente en 3 partes. Cuando me caí, me desmayé antes de tocar el suelo, o al menos ahí es donde se desvanece el recuerdo. Y se desvanece es realmente la mejor palabra. Fue como si mi conciencia se desvaneciera y luego la negrura y la nada. Fue como si mi cuerpo supiera lo mucho que iba a doler y por eso se apagó. Mientras estaba en coma, tengo recuerdos muy vagos de oír a mi padre leyendo un libro, o a mi madre diciéndome que sabía que me recuperaría, o de un tubo en la nariz. Pero siempre eran momentos súper borrosos y nunca estaba consciente durante ellos. Era más bien medio segundo de ser consciente de una cosa en particular, la forma en que se sentía el tubo pegado a mi brazo y el deseo de poder alcanzarlo y moverlo, y luego volvía a la nada. Creo que fui algo consciente del hecho de que era un poco más consciente cada vez que esto sucedía, pero honestamente no estoy seguro ni siquiera de eso. El despertar fue repentino. Tan repentino. Estaba en la oscuridad. Tuve un momento de conciencia, como, me duele el cuello, y luego el dolor era magnitudes más altas. Ya no era una percepción lejana sino algo de lo que era activamente consciente. Despertar fue el momento más doloroso de mi vida y empecé a llorar y luego no pude ni llorar porque me dolía tanto. Creo que eso tenía más que ver con las lesiones sufridas en el cuello y la cabeza que con el coma, pero así fue. Al cabo de 1 hora mi cuerpo se había acostumbrado al dolor y estaba totalmente normal, aunque muy débil, hambriento y sediento. Sobreviví y ahora estoy bien sin ningún problema duradero. En 2016 estuve en coma desde el 31 de marzo hasta el 5 de mayo, y luego medio despierto durante otro mes más. Fue como el sueño más largo y aterrador de mi vida. Estuve inducido médicamente por un goteo de fentanilo durante 1 semana al principio y déjenme decirles que el fentanilo es un demonio. Sueños extraños sobre la lucha contra los funcionarios corruptos del hospital, por lo que mi cerebro sabía dónde estaba. No pensaron que volvería a hablar o a caminar, pero en la cama del hospital me reí con un episodio de That Años 70 Show y me incliné cada día después, situándome en un 85% de salud en general estos días. Pero más o menos un tipo promedio. Fue una lesión en la cabeza, tuve un ataque en el baño que me hizo caer sobre el fregadero. Tuve meningitis cuando tenía 12 años, que se diagnosticó erróneamente como gripe estomacal y acabó llevándome al hospital en el último momento. El último recuerdo que tengo es que me quedé dormido viendo las noticias de emergencia sobre el atentado en el aeropuerto de Bruselas. Más tarde tuve una especie de sueño febril, que acabó siendo cierto, en el que mis padres me llevaban a urgencias diciendo, está bien, una y otra vez. No podía moverme ni hablar, así que parecía más un sueño que algo que estuviera sucediendo realmente. Vi las luces del aparcamiento de urgencias, lo que me hizo cerrar los ojos y después fue como una siesta. No tuve ninguna conciencia del tiempo, es como si me durmiera y me despertara lo que parece un segundo después, pero en realidad ya es por la mañana. Me desperté 6 días después, muy drogado, pero solo recuperé la conciencia el día siguiente. Mi primer recuerdo, después de despertar, es abrir mi portátil en la cama del hospital para jugar al Minecraft. No tengo ni idea de lo que pasó o lo que dije cuando me desperté antes de eso. Solo puedo compararlo con cuando eres pequeño y te despiertas en casa de unos amigos y no sabes dónde estás. Estuve en coma durante 2 meses después de un grave accidente de coche. No fue inducido médicamente, fue gracias a un daño cerebral. Cuando me desperté estaba solo en la habitación del hospital y no tenía ni idea de lo que había pasado ni de por qué estaba allí. Llevaba un collarín debido a una fractura de cuello, así que supuse que algo iba mal en mi cuello, pero no sabía cómo ni qué había pasado. Por alguna razón pensé que tenía 60 años, tenía 20 años. Estaba paranoico y asustado, pero no sabía por qué estaba allí. Utilicé las pistas del contexto para averiguar que estaba en el hospital. Fue aterrador. Después de unos 5 minutos decidí volver a dormir. 2 meses de sueño no fueron suficientes.
2 semanas inducidas a causa de la gripe A. Durante este tiempo Oprah anunció que terminaba el Oprah Winfrey Show. Me molestó mucho enterarme de esto a posteriori. Sobre todo, porque la televisión que funcionaba en mi habitación y las drogas que me dieron para mantenerme dormida me dieron los sueños más cinematográficos que he experimentado. De alguna manera la noticia de que Oprah se retiraba se filtró en mi cerebro como soñar con salvar a las ballenas, con ella en un Chicago sumergido. Tuvimos un brunch con champán. Fue excelente. También era un superhéroe que podía volar y luchaba contra mis enemigos en los bordes de los volcanes. Y entonces me desperté y no solo no podía volar, sino que mi colega Oprah me había traicionado hasta la jubilación. Estaba destrozado. No estuve mucho tiempo en uno, poco menos de una semana. Mientras estaba en coma, no recordaba nada. Cuando salí de él, solo recuerdo que oí a mi madre gritar al adjunto, "Se ha levantado". Luego me desperté con un montón de batas blancas en la habitación. Estaba súper rígida e increíblemente confundida. Curiosamente, seguí teniendo sueños vívidos de mí mismo en el coma después del hecho. Todavía los tengo hoy en día. Son casi como una experiencia extracorporal, porque puedo verme tumbado en la cama con gente a mi alrededor. Estuve en coma inducido durante una semana. Del coma en sí no hay mucho que hablar, solo hay un vacío en tu memoria, incluso desde antes de que ocurriera. Ni siquiera recuerdo el accidente que me llevó allí en primer lugar. Sin embargo, despertarse de él es una historia muy diferente. Como estaba totalmente drogado con analgésicos y sedantes y demás, estaba básicamente colocado como una cometa y como el trauma que sufrí fue muy grave, mi cerebro construyó pesadillas muy estresantes y vívidas que recuerdo hasta el día de hoy. Estuve en coma durante 3 días tras un grave accidente de bicicleta, inducido médicamente. Me desperté sin recordar nada de por qué estaba allí o qué se dijo mientras estaba fuera. Es fácilmente la situación más aterradora en la que me he encontrado, pero no puedo decir que la recuerde. Me desperté con mi madre y mi padre en el hospital conmigo y con mi cuerpo en algún tipo de tracción y eso me dio mucho más miedo. Estuve en un coma muy breve, 6 días, tras una hemorragia cerebral. No recuerdo nada durante el coma. Tengo un conocimiento borroso de mi primera o segunda semana después de despertar, tras haberla reconstruido por las historias que me contaron. Y los recuerdos del días anterior se borraron temporalmente, aunque desde entonces han vuelto. Esto fue hace más de una década, así que tómenlo con pinzas. Mi memoria en general es imperfecta en el mejor de los casos. Edición. Debo mencionar que me indujeron el coma para poder estabilizarme y drenar la sangre a través del cráneo. Me atropelló un coche cuando tenía 5 años. Acabé con un síndrome de shock tóxico y estuve en coma durante 4 meses. Solo recuerdo algunos sueños muy extraños que todavía puedo recordar vívidamente 26 años después. Yo no, pero mi padre ha descrito su coma después de su accidente de coche. Se pasó de frenada en una señal de stop, y un tipo que iba a gran velocidad y con el teléfono se salió de la carretera. Así que estuvo en coma durante unos 2 meses. Por mi parte, no fue como en las películas. No se despertó milagrosamente. Fueron 2 meses de mejoras constantes. Un ojo se abrió, luego unos días más tarde su otro ojo estaba medio abierto, luego podía mover un dedo del pie, luego podía mover los dedos, etc. Por su parte, decía que podía oír fragmentos de lo que ocurría a su alrededor, pero que era como un sueño del que no podía despertar. Cuando mis 2 hermanos menores y yo entrábamos a hablar con él, su ritmo cardíaco disminuía. Cuando había un partido de fútbol y sus amigos venían a sentarse con él para verlo, las enfermeras les obligaban a apagarlo cuando su equipo empezaba a perder porque su ritmo cardíaco se disparaba. Hace unos años tuve un accidente de moto. Alguien que enviaba mensajes de texto se saltó una señal de stop y acabó chocando conmigo. No estoy seguro de si el coma es el término correcto, pero definitivamente estuve inconsciente durante 2 días. Honestamente me sentí como la peor y menos refrescante siesta en la historia de las siestas. Tuve el accidente un domingo,
Me desperté en algún momento de la tarde-noche del martes y pregunté si la moto estaba bien. No lo estaba. 10 días de los que no recuerdo nada. No sé si es una bendición o una maldición. Atropellado por un conductor borracho. Mi esposa y yo vivimos, nuestra hija no. Para mí, esas cosas de la televisión en las que el paciente se despierta y todo vuelve a la normalidad son una tontería. Cuando me desperté estaba en una conversación con otro paciente. La Fuerza Aérea tenía salas de enfermos, no habitaciones individuales. Solo puedo compararlo con un ordenador, me habían colgado en una actualización y luego, parpadeo, nueva pantalla. Me había despertado varios días antes, pero nada se quedó conmigo. Mi mujer dice que estaba paranoico porque me ponían ácido en el suero, porque me tropezaba. Estaba hostil y agresivo. Leí el historial médico, me mantuvieron inmovilizado durante un par de días después de golpear a una enfermera. Empecé a actuar con normalidad, así que me trasladaron de la UCI a la enfermería. La bendición es olvidar 10 días de un dolor bastante intenso. Me rompí en muchos sitios y me salieron moretones en el resto. No sabía que se podían hacer moretones en algunos. Eso me asustó. La maldición fue que no estuve allí cuando mi mujer más me necesitaba. Existe ese tinte de culpa por haber enfrentado esa pena sola durante 10 días. Lo sé, no se podía evitar. No es mi culpa, pero vivirlo y decirme cómo se siente. Hubo un chico llamado Martín Pistorius que cayó en coma durante 12 años, pero su mente despertó. A los 2 años, sin embargo, no podía hablar ni moverse, y todo el mundo creía que era un vegetal en el mejor de los casos. Esto no era así, su mente estaba plenamente presente. Durante más de una década fue maltratado en instalaciones que ponían repeticiones de Verney todos los días, durante años sin que pudiera apartar la vista, una verdadera tortura mental. Además, sufrió abusos físicos y sexuales. En un momento dado no podía dejar de vomitar, así que las enfermeras le alimentaban con su propio vómito por sonda. Sus padres no eran conscientes de todo esto y trataron de adaptarse lo mejor que pudieron. En algunos de los momentos más bajos recuerda a su madre diciéndole que deseaba que se muriera, pero lo único que podía sentir era compasión por lo que ella sentía. Al final, alguien que se preocupó lo suficiente se dio cuenta de que era lo suficientemente sensible y le consiguió la ayuda que necesitaba y ahora tiene una esposa e hijos, habla como Stephen Hawking y es programador informático. Realmente muestra cómo se puede salir de los lugares más profundos y oscuros de la vida. Si alguien se lo pregunta, esto le ocurrió debido a una meningitis criptocócica. Los hongos cubrieron su cerebro y su médula espinal. La enfermedad proviene de la inhalación de tierra con excrementos de aves infectadas. Un día era un inocente niño de 12 años que jugaba al aire libre, solo para que su vida cambiara por el simple hecho de respirar un poco de tierra levantada. Me alegro de que al final haya salido adelante. Si te gustó el video apóyame con un me gusta y activa la campanita. Nos vemos a la próxima.